y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que hoy podemos estar en este lugar para escuchar de su palabra, para recibir del mensaje de parte de Dios. Vamos a estar el día de hoy hablando acerca de la comunión con Dios. Vamos a estar hablando de este tema, de este punto, y yo quisiera que pudiéramos primeramente hacer una oración. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos siga ayudando, que siga dándonos su gracia, su ayuda sobre cada uno de nosotros. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Y le invito para que cerremos nuestros ojos, podamos hablar con Dios, podamos acercarnos hoy a su presencia. Gracias te damos, Señor. Gracias porque estás entre nosotros, Señor. Queremos, Señor amado, acercarnos a ti, porque nuestras vidas están necesitadas de ti, Señor. Queremos rogarte que tú nos ayudes, Señor, para seguir siendo bendecidos, Señor. Hemos sido muy bendecidos a través de estos cantos, Señor, porque a pesar de que son cantos que estamos elevando hacia ti, Señor, aún nuestra alma es bendecida, Señor, al poder expresarte nuestra necesidad, aún reconocer lo que tú eres, Señor, el adorarte, el levantar tu nombre, Señor, con estos cánticos, Señor. Nosotros somos bendecidos a través de ellos, Señor. Queremos darte gracias por esa bendición que hemos recibido, pero también queremos suplicarte, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, que nos sigas hablando, Señor, y ahora a través de tu palabra, Señor. Háblanos en esta hora, Señor. Padre, ven con tu Espíritu, Señor, a ministrar nuestros corazones. Sabes que tenemos necesidad de ti, Señor. Te rogamos que seas propicio, Señor, a cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Conoces los corazones, conoces las vidas, conoces, Señor, la necesidad. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, hoy acércate a nosotros, Señor. Amén. Amén, Señor. Quisiera empezar precisamente este tema acerca de la comunión con Dios, recordando un poco lo que hablábamos hace 8 días. Estábamos hablando acerca de la presencia de Dios. Veíamos un pasaje del libro de Éxodo, en el capítulo 33, donde está Dios hablando con Moisés, donde Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa fue la palabra de Dios a Moisés. Y Moisés, reconociendo precisamente su necesidad de Dios, expresó y le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Esa palabra que Dios le daba a Moisés seguramente nos deja ver que en la presencia de Dios encontramos un descanso. Ese descanso lo podemos percibir. Hace un momento que estábamos aquí en el momento de los cantos, hay un momento donde podemos estar en la presencia de Dios y nuestra alma puede tener descanso, encuentra descanso en Dios. Eso mismo es lo que Dios nos da a través de una comunión. Podemos tener descanso en Dios. Cuando en la Biblia nos habla acerca de la comunión le expresa en 2 sentidos o en 2 direcciones. Primeramente nos habla la comunión que debe de tener el hombre con Dios, y es una comunión que debemos nosotros comprender. Dios está anhelante de que se dé esa comunión. En segundo lugar, también debemos de entender de la comunión con Dios que no todas las personas pueden tener comunión con Dios. Aunque haya corazones deseosos de tener esa comunión, no la pueden tener. Más adelante vamos a ver el motivo, pero también podemos entender y debemos de entender que todas las personas en algún momento pueden tener esa comunión. Dios quiere y anhela tener esa comunión. Aunque en el presente hay personas que no pueden tener esa comunión,
Sin embargo, también Dios quiere en algún momento dar la oportunidad a todos nosotros de que tengamos esa comunión con Él. Esa es la primera dirección a la que se aplica el concepto de comunión, la palabra comunión en la Escritura. También hay otro concepto en el cual la palabra comunión se refiere a la comunión entre creyentes, entre cristianos. Es una comunión que viven los discípulos de Cristo, los que han sido salvados, los que han sido redimidos, y esa comunión es establecida gracias al sacrificio de Jesús. La Escritura dice que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Un creyente con otro creyente tiene comunión. Entonces, el concepto comunión está relacionado primero a tener una comunión con Dios, en segundo lugar, también a tener una comunión entre creyentes o con creyentes, y esa comunión precisamente va a ser establecida gracias al sacrificio de Jesús. En las dos direcciones es establecida, es gracias a través del sacrificio de Jesús. Ahora, también la Escritura, cuando nos habla de comunión, no se refiere solamente en un concepto. Por ejemplo, la persona puede tener comunión. Algunos, cuando escuchan ese término, quizás lo que les viene es la relación el tomar la hostia, por ejemplo, el comulgar, el tener a lo mejor una comunión y de alguna forma realizar un acto religioso. Algunas personas, cuando escuchan el término comunión, pues lo asocian a alguna práctica religiosa, algún sacramento religioso, alguna actividad religiosa, y eso es el concepto que tienen respecto a comunión. Cuando la Biblia nos habla de la comunión, nos está hablando de la relación que puede existir, que debe existir entre Dios y el hombre. También nos habla en comunión cuando está aplicado entre creyentes a la relación que debe de haber entre creyente con otro creyente, es decir, la relación que existe entre los discípulos. Y esa relación, la Biblia habla, por ejemplo, que la palabra comunión está relacionada a compañerismo. Realmente el concepto de comunión se refiere a un compañerismo. Ahora, ¿por qué estoy refiriendo todo esto? Es importante que empecemos entendiendo lo que se refiere la palabra comunión. La palabra comunión se refiere a un compañerismo. Entonces, si usted recuerda, Jesús en una ocasión hablando con sus discípulos les dijo: ya no os llamaré siervos, sino les llamaré ahora amigos. Entonces está hablando de una comunión. La relación estaría entre Dios y el hombre, una relación muy unida, muy estrecha, una relación muy íntima, una relación con una libertad tal que la persona puede acercarse con confianza a Dios. Ese concepto de comunión nos invita a tener precisamente una relación en esa índole con Dios, o sea, una relación muy estrecha. Hace 8 días que hablábamos precisamente de la presencia de Dios, hablábamos un contexto en el que Moisés estaba hablando con Dios, estaba rogando a Dios su presencia. Recuerde usted que Dios estaba enojado, indignado, estaba airado en contra del pueblo de Israel, porque Él les había dado los mandamientos y el pueblo de Israel muy rápidamente se habían violado o habían quebrantado el mandamiento de Dios. Y se habían hecho un becerro, habían hecho una imagen, la adoraron, se desenfrenaron en el pecado, en la maldad, y entonces eso despertó la indignación de Dios. Y Dios dijo: este pueblo veo que es un pueblo de dura cerviz, por lo cual dice: yo no voy a ir con este pueblo, no sea que los consuma en el camino.
Estaba tan indignado Dios contra ese pueblo que precisamente Dios estaba a punto de decidir destruir a toda esa nación, al pueblo de Israel. Moisés interviene para que Dios no destruya a ese pueblo. Interviene Moisés, ruega, aboga, intercede por el pueblo de Israel, y Dios desiste de ese plano, de ese momento de querer destruir al pueblo de Israel. Todo este contexto es importante porque vamos a hablar precisamente algo relacionado a ese pasaje que veíamos hace 8 días. Sin embargo, vamos a estar observando unos textos más, y quiero invitarle para que leamos lo que nos dice aquí la Escritura en el capítulo 33 del libro de Éxodo, Éxodo 33, el verso 17 y vamos a leer al verso 23. Preste mucha atención en lo que nos está aquí describiendo la palabra. Yo le invito a que pueda considerar lo que aquí nos dice la Escritura. Éxodo 33, verso 17, unos versículos más adelante de lo que leíamos hace 8 días. Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, Dios le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El verso 20 dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En esta lectura que nosotros acabamos de hacer, está una gran cantidad de cosas interesantes que nos dejan ver la comunión que tenía Moisés con Dios. Y lo tomo en este caso precisamente para que nosotros podamos identificarnos, podamos observar en este caso respecto a la vida de Moisés, cómo era la comunión entre él y Dios. Y aquí vemos una parte muy importante. Recuerde usted el contexto que hace un momento le describía. El contexto que había pasado era un momento de indignación, un momento de ira de parte de Dios en contra de ese pueblo. Moisés está intercediendo por ese pueblo, y en ese contexto en ese momento es donde se observa la comunión tan profunda que tenía Moisés con Dios. Quiero decirte que la Escritura nos deja observar cómo Moisés sabía llegar al corazón de Dios. Conocía de una manera muy adecuada, o de una manera muy hermosa, conocía a Dios y sabía cómo llegar a la presencia de Dios, sabía cómo alcanzar la presencia de Dios, pero sobre todas las cosas sabía tener una comunión con Dios. Hizo instantes atrás desistir a Dios de una decisión que había tomado, una resolución que había tomado Dios. Quítate, Moisés, voy a destruir a este pueblo, los voy a consumir porque veo que es un pueblo rebelde, veo que es un pueblo que está realmente vagando en su propio corazón. Y mira, es Dios en ese momento, al escuchar el clamor de Moisés, la intercesión de Moisés, mira, Moisés intercedió de una manera particular, donde le decía a Dios: mira, Señor, ¿qué van a decir aquellas personas? Señor, acuérdate, este es tu pueblo, este es tu pueblo, tú lo has sacado. ¿Qué va a decir Egipto que tú no lo pudiste llevar a tu presencia? Y Moisés, orando por ese pueblo, inclusive llega al grado de decirle: mira, quítame del libro de la vida. ¿Sabes qué estaba diciendo Moisés? Señor, mira, si es necesario
que yo padezca en la eternidad, que yo esté condenado a ir al infierno, pero Señor, ten misericordia de este pueblo. Imagínate la manera en que Moisés estaba rogando, estaba pidiendo, estaba rogando y estaba pidiendo: Señor, mira, échame a mí al infierno, quítame de tu presencia, destitúyeme de tu gloria, no me permitas entrar a tu presencia, pero ten misericordia de este pueblo. No era cualquier oración, no era cualquier petición, ni siquiera era una expresión así como adornada, ni siquiera era una expresión donde Moisés quisiera hacerse el mártir delante de Dios. No era una expresión donde Moisés quisiera a lo mejor expresar una humildad que no tenía. No, realmente Moisés sentía lo que estaba pidiendo. Sentía y se daba cuenta en lo que estaba pidiendo. Al rogar eso, Moisés estaba pidiendo: mira, dales a ellos una oportunidad, aun si esto cuesta el que tú me destituyas de tu presencia. Entonces, eso refleja cómo Moisés sabía llegar a la presencia de Dios. No para chantajear a Dios, no para querer manipular las emociones y los sentimientos de Dios, sino conociendo que Dios se agrada de una oración sincera, genuina, que procede de un corazón limpio, de un corazón que ama primeramente el nombre de Dios, la gloria de Dios, y que en segundo lugar también se compadece de las personas. Eso es lo que poseía en este momento Moisés al interceder por ese pueblo. Ahora, cuando Moisés hace esa intercesión, también observamos que esto es lo que lleva a Dios a cambiar de ese propósito que tenía de destruir al pueblo de Israel. Bueno, esto refleja esa intimidad que tenía Dios con Moisés. Realmente observamos en Moisés un hombre que podía orar a Dios, sabía cómo orar a Dios, cómo tener una comunión, una relación, una plática, una intimidad con Dios, donde podía Moisés abrir su corazón a Dios. Y también Dios abría su corazón a Moisés para expresarle sus propósitos, sus planes, lo que él había determinado hacer. Eso es lo que refleja la comunión. Y quiero decirte que todos nosotros estamos siendo invitados a tener una comunión con Dios. Si tú ves, por ejemplo, las epístolas que escribe normalmente el apóstol Pablo, muchas de esas epístolas hace referencia a la comunión del Padre sea con esa iglesia, y refiere a la iglesia. Que la comunión del Padre sea con ustedes. Y empieza a referir términos donde está buscando el apóstol Pablo que la iglesia tenga esa comunión con Dios, ya sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Con estas personas somos invitados precisamente a tener la comunión con Dios. Ahora, todos nosotros somos invitados a tener esa comunión, pero para esto es importante primero entender algunas cosas que yo quisiera describirte en la comunión con Dios. El primer punto, y no van en un orden quizás de prioridad, son todo un conjunto que necesitamos entender varios puntos respecto a la comunión con Dios. El primero, en este sentido, podemos entender que es un privilegio tener una comunión con Dios. Debemos de entenderlo así, debemos de verlo así. Las personas, por ejemplo, en este mundo se sienten muy halagadas porque alguien les mande un saludo a través de la radio. Y a lo mejor un personaje, a través de un medio de comunicación, alguien envía un saludo a él, a esa familia, nombran o hacen referencia a su nombre a través de un medio de comunicación, y la gente se siente quizás muy halagada por ese acto. Un esposo que le manda saludos o unas palabras de cariño a su esposa a través de un medio de comunicación. O vemos como, por ejemplo, alguien que es nombrado en un evento masivo, en un evento escolar, un evento en una colonia, y es referido su nombre, la persona se siente quizás halagada, se siente orgullosa.
Cuando alguien es nombrado públicamente, se siente precisamente muy bendecida, se siente a lo mejor muy entusiasmada porque su nombre ha sido referido. Yo quiero decirte que si las personas humanamente se sienten halagadas porque otra persona de una cierta condición, un personaje, un actor, me refiero a una persona que representa una autoridad, ocupa una posición dentro de una sociedad, nombra o hace referencia a su nombre, se sienten halagados. ¿Cómo debe de sentirse el hombre cuando sabe que tiene el privilegio de tener una comunión con Dios? Tener una intimidad con Dios. Ahora, algo también importante que debemos de entender es que esta comunión se da a través de una revelación. Y cuando digo revelación, no tenga presente única o exclusivamente un sueño, una visión o algo por el estilo. Revelación me refiero a un mensaje de Dios a tu vida. Un mensaje donde Dios habla a tu vida. Mira, muchas veces llegan personas, muchas personas pueden acercarse a tu vida, o muchas personas pueden darte un consejo, pero la verdad es que el único que puede decirte lo que realmente hay en tu corazón es Dios, porque Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y cuando viene ese mensaje directo de Dios a tu vida, tú empiezas a tener cuestionamiento. ¿Quién le dijo a él mi vida? ¿Quién le ha expresado a esa persona cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis emociones? ¿Qué situación estoy viviendo? Yo quiero decirte que no es en sí una persona la que puede hacer referencia a eso, sino más bien Dios que conoce tu corazón. Ahora, Dios busca revelarse a cada persona. Dios quiere manifestarse. ¿Sabes? Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a Abraham y fue el Dios de Abraham. Así lo hemos leído en la Escritura, así lo vemos en la Escritura. Su nombre es conocido como el Dios de Abraham. Pero cuando Abraham tuvo a sus hijos, a sus descendientes, después viene Isaac. Y en un momento determinado, Dios no solamente se había revelado a Abraham, Dios necesitaba y anhelaba revelarse a su hijo de Abraham, a Isaac, y se mostró a Isaac. Y entonces después conocemos, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Usted puede leer eso en la Escritura. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y entonces Dios se le reveló a Isaac como el Dios de su padre. Después viene Jacob o viene Israel, y entonces a Jacob también se le revela a Dios y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y se revela nuevamente a Jacob. Entonces vemos en la Escritura, Dios desea revelarse a cada una de las personas. La manera en que Dios quiere revelarse a tu vida es a través de la Escritura, a través del mensaje que tenemos aquí en la palabra de Dios. Y Dios quiere revelarse, o sea, Dios quiere darse a conocer, Dios quiere mostrarse a ti, quiere hablar a tu vida. Y esto es precisamente el privilegio que tenemos. Al tener precisamente la oportunidad de tener una comunión con Dios, en esa comunión Dios lo que busca es revelarse a tu vida. Dios quiere darse a conocer a tu vida. Esa revelación viene cuando tú tienes ese conocimiento. Vamos a ver un pasaje, por ejemplo, nos habla aquí la primera epístola del apóstol Juan. Les invito a que veamos este pasaje de la Escritura, primera de Juan capítulo 1, el verso 3. Dice aquí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vuelvo a darle lectura, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan, hablándole a la iglesia en general,
No era una iglesia en particular, o sea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de la Odisea, o sea, no era una iglesia en particular, en general, todas las iglesias. El apóstol Juan les estaba diciendo a las iglesias que él anunciaba lo que había visto y lo que había oído, es decir, él había tenido una revelación de Dios en su vida. Cristo se le reveló. Fue uno de los apóstoles que pudo caminar precisamente con el Señor Jesucristo, escuchar sus enseñanzas, estar con Él, viendo los milagros, escuchando la enseñanza de Cristo, y todo esto Él lo retuvo, lo guardó en su corazón. Fue una revelación particular de parte de Dios a su vida, y esa comunión que tuvo Él con Jesús, dice lo que hemos visto y hemos oído, esto os anunciamos. Ahora Él lo estaba anunciando. Anunciaba esa comunión, y entonces Él invitaba a que pudieran tener esa verdadera comunión con el Padre y con Cristo. Bueno, mediante una revelación, mediante la manera en que Dios se muestra a tu vida, Dios lo que busca es establecer una relación contigo. Ahora, es importante también entender que no solamente Dios quiere darse a conocer y revelarse. Lo que Dios quiere hacer también es que a través de esa revelación, a través de ese mensaje, a través de esa palabra que Él quiere dar a tu vida, lo que está buscando Jesús es purificar tu alma, y es lo primero que hace Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios nada más porque sí. Hoy tuve mucho deseo de acercarme a Dios. Y quizás si tú piensas qué hiciste el día de ayer, qué hiciste la semana pasada, cómo ha sido tu vida, si tú no te has arrepentido, si tú no vives con Dios, si tú no has caminado según la voluntad de Dios, o sea, no podemos acercarnos de una manera así tan simple, tan ligera a Dios. Nuestra vida tiene que ser limpiada primeramente. Nuestra vida tiene que ser transformada, nuestra vida tiene que ser purificada. Para que el hombre pueda acercarse precisamente a una comunión con Dios, su vida tiene que ser limpiada. Su vida tiene que ser limpiada. Y sabes, cuando el hombre está buscando esa comunión sincera, Dios lo primero que hace al hombre es guiarlo a un genuino arrepentimiento. Y para eso Dios estará trabajando en tu vida, y para eso Dios estará trayendo recuerdos de tu vida. Quizás estará trayendo a memoria actos que tú has cometido. Estará redarguyendo Dios en tu vida, haciéndote ver qué cosas han estado mal en ti y cuáles son las que tienen que cambiar. Dios viene entonces y purifica el corazón de una persona, lo viene a limpiar, viene a tratar a través de la palabra, pero sobre todas las cosas, la manera en que el hombre es purificado para poderse acercar a la presencia de Dios y tener una comunión es a través de que Jesús ha derramado su sangre por cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiese dado su vida por cada uno de nosotros, tu vida no estaría limpia y tú no podrías tener comunión con Dios. Aunque hagas buenas obras, aunque cambiaras un poco solamente, o aunque hicieras ciertos cambios solamente en tu vida, pero con todo y eso, si Cristo no vino a tu vida, si Cristo no hubiese venido a dar su vida por nosotros, entonces la realidad es que no podríamos acercarnos con libertad a Dios. No podrías acercarte a Cristo, no podrías acercarte a la presencia de Dios, no podía ser establecida la comunión entre el hombre y Dios. ¿Sabes por qué no puede ser establecida? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. ¿Tú has pecado? ¿Tú has cometido algún pecado? ¿Tú has transgredido el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios? ¿Has quebrantado la ley de Dios? Tú necesitas ir a Cristo, arrepentirte, humillarte delante de Él, pedirle perdón por tus obras, dejar ese pecado, y entonces Dios quiere empezar a tener una comunión contigo a través de este medio, a través de que reconozcas tu condición delante de Dios que está perdida. De ahí en adelante Dios quiere tener esa comunión. Y Dios busca tener esa comunión. Dios anhela tener comunión con cada uno de nosotros, pero primeramente es necesario que tú te limpies delante de Dios. Y yo quiero decirte,
Jesús ha dado su vida para que nuestra vida pueda ser limpiada. Vamos a ver lo que dice aquí la Escritura en 1 de Juan, capítulo 1, y ahora el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que la Escritura está refiriendo es que precisamente nadie puede acercarse a tener comunión si no ha sido gracias a que Jesús puede limpiar tu vida. Dios puede limpiar tu vida. ¿Qué pecados has cometido? ¿Cuáles han sido tus pecados? Quizás tú has robado, quizás tú has mentido, quizás tú has maldecido a tu padre, a tu madre, quizás tú has tenido en tu corazón resentimiento, odio, sed de venganza en contra de alguien. En tu corazón hay pensamientos de homicidio. En tus pensamientos, en tu corazón hay pensamientos de envidia, de lujuria, de perversidad, de malicia, de lascivia. ¿Cuántos pensamientos habrá ahí en tu corazón? Yo no los conozco, pero Dios sí sabe cuáles son tus pensamientos. Y precisamente si en tu vida hay pecado, a lo mejor estabas en la borrachera, a lo mejor has estado ahí en los caminos de perdición, en un vicio, en una droga, en una vida con una relación con otra, de mujer en mujer o de hombre en hombre, buscando por aquí y por allá, destruyendo tu propio cuerpo y destruyendo tu vida. Quiero decirte, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Y además, primeramente necesitas que Jesús te perdone para que tú puedas tener esa comunión con Él. Tú puedes tener una comunión solo y si tú tomas esa decisión de reconocer tu necesidad ante Dios y que has ofendido a Dios. Sí, porque a veces el hombre piensa que ha pecado en contra de alguien, o que ha pecado en contra de sus padres, que ha pecado en contra de la esposa, que ha pecado en contra de la sociedad, que ha pecado en contra de las costumbres y principios que le dieron en su casa, en su familia, que a lo mejor se ha traicionado a sí mismo y muchas cosas tendrá en mente, pero no ha pensado que ha pecado en contra de Dios. El hombre ha pecado en contra de Dios y por eso tienes que correr y ir y buscar en Jesús la misericordia. Porque así como Dios se indignó en contra del pueblo de Israel y estaba indignado para destruirlos porque habían quebrantado su ley, mira, no es distinto. No es distinto si tú has pecado en contra de Dios. No es diferente si tú has ofendido a Dios. Mira, también Dios está próximo a querer ejecutar el castigo que merece el hombre que ha transgredido sus leyes, que ha quebrantado sus mandamientos. Por eso también recuerda que le dijo en el pasaje que leíamos hace un rato. Dios le decía a Moisés: no hay hombre que pueda ver mi gloria y viva. El hombre no está preparado para ver la presencia de Dios o para tener comunión con Dios, y obviamente necesita la ayuda de Cristo, que Cristo limpie su vida. Entonces Dios quiere revelarse, Dios quiere hablarte, Dios quiere tener una comunión contigo, pero tú necesitas ser limpiado para que Dios pueda tener esa comunión contigo. Otro punto también es que después que tu vida, o después de que tú has alcanzado el perdón de Dios, que has alcanzado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, tú necesitas continuar y permanecer siendo guiado por la obra del Espíritu en tu vida. Es decir, Cristo ya no está entre nosotros como lo estuvo con sus discípulos. Y cuando estaba con sus discípulos, Cristo dirigió a los discípulos, les enseñó muchas cosas, les mostró el camino al Padre. Inclusive dice la Escritura que Jesús vino y mostró y reveló el nombre de Dios entre la gente. O sea, no es que les haya dicho: este es el nombre de Dios, y se lo haya escrito en un pergamino, en un papelito, algo así, y mira, guárdalo hasta que yo regrese.
Revelar el nombre de Dios a los discípulos fue hacerles conocer el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Cómo será Dios? ¿Cómo actuará contigo? ¿Cómo actuará con el impío? ¿Cómo actuará Dios con aquel que ha transgredido sus mandamientos? ¿Cómo actuará Dios con el creyente, con los discípulos, con sus hijos? Y entonces Cristo vino a revelar el nombre de Dios en medio de los hombres. Nos mostró el cariño, el amor, la ternura, la compasión, nos mostró la severidad, nos mostró y nos habló acerca del juicio de Dios, nos mostró y nos habló acerca de Dios que es justo y establece justicia y demanda que el hombre juzgue justamente. También nos mostró, por ejemplo, que un día vendrá el juicio final, acontecerá el juicio final, vendrá el momento del juicio. Nos mostró y nos habló también del infierno Jesús. Nos habló del infierno, de lo que va a acontecer con las almas que se han desviado de Dios, que se han apartado de Dios o que nunca recibieron el conocimiento de la verdad, que nunca se acercaron a arrepentirse a Dios. ¿Qué será de ellos en la eternidad? La condenación eterna. Todo eso mostró Jesús. En otras palabras, los discípulos fueron guiados por Cristo. Fueron guiados por Cristo. Cuando tú te has arrepentido y ahora estás decidiendo caminar con Dios, ahora tú necesitas ser guiado por el Espíritu. Y para poder tener una comunión con Dios, necesitas permanecer siendo guiado por el Espíritu. Y mira, el Espíritu no te guía al pecado. El Espíritu no te guía a la fornicación. El Espíritu Santo no te guía al adulterio. El Espíritu Santo no te guía a los fraudes, a la borrachera, a los placeres mundanos. El Espíritu Santo no te guía a esas cosas que están en contra de Dios. El Espíritu Santo te guía y te guiará a las cosas que son de Dios. El Espíritu Santo te guía a la justicia, al amor, a la paz, etc. Entonces, Dios quiere precisamente establecer una comunión mientras que Él quiere, de la manera que Él quiere mostrarse y revelarse. Purifica tu vida y si tú permaneces en una comunión con Dios a través de su Espíritu, tú estarás teniendo comunión con Dios. Lo que la Escritura nos deja ver es que Dios anhela tener esa comunión y busca tener esa comunión con cada uno de nosotros. Hay lugares específicos y particulares donde el hombre puede tener comunión con Dios, no en cualquier lugar. Sobre todo cuando el hombre está buscando una comunión íntima. Si tú estás buscando una comunión íntima con Dios, pues no en cualquier lugar puedes encontrar esa comunión. Por ejemplo, no podemos decir que Dios, porque Dios es omnisciente y está en todo lugar, tú puedes tener comunión en medio de un baile. Tú no puedes tener una comunión con Dios en la fiesta, en el placer mundano. Aunque Dios es omnisciente, quiere decir que Dios está en todo lugar. El hombre no puede tener comunión con Dios donde hay libertinaje, donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay iniquidad. Hay mentes de gente, hay personas que tienen en sus pensamientos, personas que se están acercando a buscar a Dios, pero por un lado les atrae las cosas del mundo, que están cavilando entre dos pensamientos y piensan que a Dios lo pueden encontrar en una fiesta, y piensan que a Dios lo pueden encontrar ahí, a lo mejor en el baile, en el partido de fútbol, viendo tal programa, ahí estando en un lugar de mundanalidad, de perdición, de pecado, que ahí pueden encontrar a Dios. Eso es un engaño. Eso más bien habla del corazón que no quiere dejar las cosas del mundo para buscar y servir a Dios. Habla de corazones que se quieren aferrar a las cosas de este mundo, que aún siguen anclados, que aún siguen amarrados al muelle de este mundo, que aún siguen atados a las cosas de este mundo y no quieren ser liberados ni limpiados de las cosas de este mundo. Bueno, la comunión con Dios se da específicamente en determinados lugares. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, ahí quería estar en comunión con Dios.
Esto es algo importante que también tú debes de entender para buscar una comunión con Dios. Si tú quieres tener una comunión con Dios, tienes que buscar un lugar íntimo. Es el aposento alto que decía Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ores, tienes que hacer las siguientes cosas. Primero, ve a tu aposento. Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Jesús estaba estableciendo cómo debe de darse una comunión. Es decir, para que el hombre pueda tener una estrecha comunión con Dios, pues no lo puede hacer a la mitad de la calle. Sí puede hablar con Dios, pero no va a lograr tener una comunión con Dios. Hay muchos distractores, hay muchas cosas que están a su alrededor. Su mente estará pensando en lo que está pasando alrededor. O aquellas personas que dicen, yo quiero tener comunión con Dios, pero no dedican el tiempo, no dedican el momento para acercarse a buscar a Dios en la oración, en la palabra, meditar en su palabra, orar a través de la Escritura, es decir, con los textos de la Escritura, teniendo ahí principios de la palabra de Dios y tener una comunión con Dios. Imagínate aquel hombre que dice, quiero orar, pero no busca estar a solas con Dios. ¿Sabes? En algún momento Dios quiere que tú y Él estén a solas. En algún momento de tu vida. Y sobre todo en este mundo que hay actividad tras actividad. Terminas de hacer una actividad y ya está la otra. Vienes del trabajo, llegas a tu casa y ya salen más quehaceres y actividades. Ahí está esta actividad, esta otra cosa. Hay los niños, el esposo, fulano de tal, el vecino, el negocio, el trabajo. Ay, es que ya se descompuso esto, ya se descompuso aquello. Y mira, no tienes el tiempo y no te das el tiempo para estar en una comunión con Dios. Así no se puede tener comunión con Dios. Así no vas a estar en comunión con Dios. Así lo único que vas a aprender es hacer una forma, un rito, una rutina en tu vida, oraciones, pero no pasará de ser solamente oraciones que realmente no produzcan un efecto deseado de Dios en tu vida. A veces hay personas que inclusive creyentes, personas que conocen las cosas de Dios y dicen, quiero tener comunión con Dios, pero su comunión es express, es rápida. Así como están esperando ya pagar las cosas en el internet y que al día siguiente se las traigan. Gente quiere tener una comunión y una revelación particular de Dios en su vida de una manera así, al vapor, rápida, de una manera instantánea, como las sopas que luego mete la gente ahí, como las cosas que la gente se está queriendo diseñar para evitarse el tiempo de espera, la fatiga, la inversión de esfuerzo, el tener ahí las cosas instantáneamente, rápidamente. Yo quiero decirte, para tener una comunión con Dios, Dios quería llevar a Moisés a un lugar apartado, un momento donde estuvieran solamente Dios y Moisés. Quiero decirte que eso Dios está buscando contigo. Pero quizás aquí la pregunta es, ¿cuántas veces se lo das a Dios? ¿Cuántas veces tú le das un tiempo a Dios? ¿Qué momentos le das a Dios? ¿En qué instantes estás apartando ese tiempo para Dios? Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Ve a la cumbre del monte. Mira, vamos a ver aquí en Éxodo 34, el verso 2. Éxodo 34, verso 2 nos dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Yo creo que esas palabras no eran solamente para Moisés. Si tú eres creyente, si tú eres un cristiano, esas palabras son para ti. Tienes que subir a la presencia de Dios. Tienes que buscar la presencia de Dios. Preséntate ante mí, dice Dios. ¿Te has presentado ante Dios?
¿O se te ha olvidado? ¿Cuántos días de la semana te has presentado ante Dios? ¿Cuántos días de la semana te lograste presentar ante Dios? ¿Estuviste en la cumbre del monte o estuviste solamente gritándole ahí a Dios desde las faldas del monte? Señor, sí, mira, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Bueno, Señor, ya me voy porque tengo prisa. Así hay personas que actúan. Eso no es tener comunión con Dios. Eso no es tener comunión con Dios. Y por eso no pasa nada en tu vida. Y por eso tu vida no se ve el cambio. No solamente en los creyentes. Si tú estás anhelando realmente tener una presencia de Dios en tu vida, estás esperando que Dios se acerque a ti, conocer a Dios, que Dios hable a tu vida, tú necesitas preparar tu corazón y buscar estas cosas. Mira, a Dios tienes que presentarte delante de Dios. Tienes que estar buscando la presencia de Dios y darle el tiempo que Dios necesita. Dale el tiempo. Mira, hoy en este momento has apartado determinado tiempo de tu reloj, de tu tiempo, de tus actividades, las has apartado y has considerado, este tiempo se lo voy a dar a Dios. Bueno, qué bueno que tengas ese pensar, ese pensamiento. No solamente hoy, el día de mañana también necesitas apartar el tiempo. Y el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día, necesitas apartar un tiempo para venir y presentarte a Dios. Yo quiero decirte que si tú no haces eso, no va a pasar nada en tu vida. Y te acostumbras a venir un domingo. Y a lo mejor entre semana tu vida está agobiada, agitada, entristecida, desanimada. Ya estás pensando en las cosas del mundo. Ya la tentación te está ganando. De alguna forma ya no quieres acercarte a Dios. Ya hay dudas en tu mente. Ya estás pensando, híjole, pues es que yo creo que eso está muy fuerte. Eso no es para mí. Yo creo que esas cosas son una exageración. ¿Y cuántas cosas estarán pasando en tu mente? Porque esperas de un domingo a otro que algo venga de Dios a tu vida y no vas por ti mismo a buscar eso en la cumbre del monte. Preséntate ante mí. Tú tienes que buscar un instante, un momento. Puede ser un momento donde tú estés ahí a solas con Dios en tu cuarto. Tú verás la manera, tú estarás viendo. Hay personas que mira, han tenido distintas dificultades, se han subido a la azotea, se han metido en un tinaco, han estado buscando las cosas para poder ¿qué? Estar en la presencia de Dios, tener una intimidad con Dios. Se han querido hallar la manera de ser evitados para ser estorbados o ser interrumpidos en el momento en que tienen que estar con Dios. Si tú quieres tener una comunión con Dios, mira, esto es lo que Dios te dice: preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Recuerda lo que pasó con Asaf, hace 8 días lo veíamos. Asaf solamente pudo entender lo que le estaba pasando. Solamente pudo entender las cosas y desvanecer toda aflicción y toda tentación de su vida hasta que entró en el santuario de Dios, hasta que entró en la presencia de Dios. Ahora, Dios nos llama a estar en su presencia, busca una intimidad. También, por ejemplo, la Escritura habla de que la manera que el hombre tiene que acercarse, o a la persona que tiene que acercarse, es la persona de Cristo. Por ejemplo, esa comunión que Dios quiere tener con nosotros es a través de Cristo. La Biblia nos habla de Cristo, que Él es la roca. Él es la roca que estuvo en el desierto, que Moisés tocó, que Moisés golpeó, y de ella se abrió y salió fuente de agua para bendecir al pueblo. La Escritura nos habla, el mismo Jesús decía: el que me oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Es decir, Cristo es la roca. A Moisés, en este pasaje que decíamos nosotros, que veíamos hace un momento en Éxodo 33, Dios le dijo a Moisés: ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres ver mi gloria? ¿Quieres estar en mi presencia?
Entonces Moisés le dijo, mira, va a haber un lugar ahí, le dijo Dios a Moisés, va a haber un lugar ahí junto a mí, es una peña, es una roca, y cuando yo pase en esa roca, tú vas a estar en una hendidura. Y mi mano pondré sobre ti, de tal manera que no vas a poder ver mi rostro ni mi gloria, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Vas a ver solamente pasar, y después que haya pasado, quitaré mi mano y verás mis espaldas, y es lo que puedo mostrarte de mi gloria. Bueno, lo particular de ese pasaje es que Dios le dice, te voy a poner sobre la peña y hay una hendidura. ¿Sabes qué representa eso? Esa hendidura es la herida de Cristo de su costado. El cuerpo traspasado de Jesús, donde ha sido colocado, donde es colocado todo creyente para poder estar en la presencia de Dios y poder acercarse a Dios. Si tú no has sido perdonado de tus pecados, tú no puedes ver la presencia de Dios, no puedes entender ni discernir la presencia de Dios. Si tú eres un creyente y has sido perdonado de tus pecados, tienes motivos por los cuales agradecerle a Cristo, darle toda la gloria a Dios, bendecir su nombre y estar muy agradecido con Dios, porque solamente a través de que Cristo ha dado su vida por ti, es que ahora puedes acercarte a la presencia de Dios. Esa roca de los siglos es Cristo. En esa roca han sido puestas todas las personas que están en la presencia de Dios y que pueden tener comunión con Cristo. Cuando Dios pasa, cuando Dios se acerca a ti, nos muestra un poco de su gloria y nos ayuda a entender lo de este mundo, a valorar lo eterno. Todo creyente, hace un rato decía el hermano Víctor en la introducción, todos hemos experimentado ese momento donde nuestras almas están agobiadas, pero cuando estamos en la presencia de Dios, entonces encontramos la transformación, el cambio en nuestras vidas. Y precisamente cuando nosotros nos refugiamos en Cristo, encontramos refugio en Cristo, nosotros podemos ser bendecidos, ser levantados. La roca representa ese lugar donde tu vida está segura, el lugar donde tú puedes estar firme. Cristo representa precisamente la persona indicada donde tu vida puede ser construida, edificada, puede crecer, puede ir a más, puede ser bendecida, puedes conocer a Dios, vas a ser bendecido en las cosas que hagas, en las cosas que emprendas, aun cuando vengan los vientos, los ríos, tu casa no se va a caer, tu vida no se va a destruir, tu vida no se va a desmoronar, pero solamente si estás en Cristo. Si no, mira, son tragedias tras tragedias, desgracia tras desgracia, calamidad tras calamidad. Y a veces, aunque muchos creyentes están siendo embestidos con tentaciones, con luchas, con pruebas, con dificultades, mira cuántas veces necesitas meterte a esa hendidura en la peña, refugiarte en Cristo, encontrar en Él la fortaleza, como dice aquel canto, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pase el momento de la prueba. O como dice otro canto que hemos entonado en este lugar, llévame a la roca que es más alta que yo. Tú eres mi refugio. Y eso es lo que realmente es Cristo para un creyente, para un cristiano. En esa comunión o en esa presencia es donde quiere Dios llevarnos. Tú necesitas eso seguramente, necesitas acercarte a Cristo y buscarlo y confiar. Él es la roca en donde tú estás seguro. Hermano, hermana, Él es la persona indicada donde tú tienes que refugiarte. Acércate a Cristo, lleva todas tus cargas, toda tu ansiedad, toda tu angustia, todas aquellas cosas que te han abrumado, ponlas sobre Cristo, refúgiate en Él y Él te va a dar el consuelo, la ayuda, la esperanza, la fe, la fortaleza, el amor, la paciencia, la benignidad. Pero si no lo haces, estarás perdido. Te va a pasar como a Pedro. Están las olas fuertes levantándose. Y Pedro miró esas olas más grandes que la presencia de Dios delante de él, Cristo, que le llamaba a caminar sobre el mar, y su vida se hundía. El propósito de la comunión
Que Dios, o sea, el propósito que tiene Dios en esa comunión, primero, es que nosotros aprendamos a conocer a Dios. A veces alguien puede decir, yo conozco a fulano de tal, pero imagínate que te presentan una persona de nombre Juan, de nombre Pedro, el nombre que sea. Y si lo conociste el día de ayer, tú puedes decir, bueno, ¿realmente conozco a Pedro? ¿Conozco a Juan? No, no hay elementos con los cuales tú dices o puedas decir, conozco a Pedro, conozco a Juan. Pero a veces las mamás sí pueden decir, conozco a mi hijo, porque no es algo de 1 año, 2 años, 2 meses, 3 meses, es un conocimiento de varios años. Y a veces ya saben cuando están mintiendo, y a veces ya saben cuando algo están haciendo mal, su miradita, a lo mejor su sonrisa, que pasan rápido al cuarto, que a lo mejor antes hacen algo fuera de lo habitual. Las madres o un padre que se ha dado a la tarea de conocer a sus hijos, rápidamente identifica algo está pasando aquí, porque conocen a su hijo. Bueno, yo quiero decirte que nosotros estamos invitados a tener una comunión para poder conocer. El propósito es poder conocer a Dios. Poder conocer a Dios. Cuando la persona conoce a Dios, sabe qué le agrada a Dios, sabe qué es lo que establece en su palabra, sabe cuáles son sus demandas, sabe qué es lo que va a acontecer en su vida si él se aparta de Dios. Cuando hay una comunión con Dios, la persona entiende qué cosas le agradan a Dios y qué cosas le desagradan. Cuando una persona conoce a Dios, no es uno en el templo y otro en su casa o en el trabajo. No es uno en la congregación y otro estando a lo mejor varios metros de distancia de ese lugar o lejos de la familia. Él conoce que Dios está en todo lugar. Sabe que Dios está en todo lugar. Ahora, aquí hay algo muy importante. Hay una grande necesidad en cada uno de nosotros de conocer a Dios. Cada uno, un servidor, los hermanos que compartimos en este lugar, podemos venir y tratar de dar y transmitir el conocimiento de las cosas de Dios. Pero no hay mejor cosa que tú lo puedas conocer por ti mismo. Nosotros solamente hacemos una labor, un primer paso. Lo que Dios quiere es revelarse y darse a conocer a ti. Por ejemplo, retomando el caso que decía hace un rato, cuando Dios se mostró a Abraham, y después Abraham tuvo sus hijos, en este caso más bien su hijo Isaac. Dios quería mostrarse a Isaac, pero fue un asunto muy directo entre Dios e Isaac. Dios quiso mostrarse a Isaac y se reveló a Isaac. Dios quiere mostrarse a tu vida. Dios quiere darse a conocer a ti. Dios puede usar un padre, puede usar un pastor, un predicador, puede usar un hermano, puede usar precisamente algún medio para que tú recibas y percibas y conozcas algo de las cosas de Dios, pero Dios quiere darse a conocer de una manera personal y de una manera directa a tu vida. Eso lo hace, por ejemplo, en una reunión. Cuando tú llegas a un lugar como este, seguramente algo percibes y algo Dios te habla muy particularmente, muy directamente a tu vida. Ahí Dios está revelando. Pero eso que tú haces o que tú vives aquí lo puedes encontrar también en tu casa, estudiando la Escritura, meditando en la palabra, oyendo a lo mejor una enseñanza, hablando con Dios. Dios quiere darse a conocer, quiere mostrarse, quiere Dios que tú entiendas cuál es su voluntad sobre tu vida. Dios quiere darse a conocer.
Dios, cuando le habló a Moisés y le dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Mira, vamos a volver a leer esta parte en la Escritura, Éxodo 33, verso 19. Le responde Dios y le dice a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí Dios le está diciendo a Moisés: voy a poner delante de ti todo mi bien, voy a proclamar el nombre de Jehová delante de ti. Esta frase, voy a proclamar el nombre de Jehová delante de ti, ¿sabes qué está diciendo? Te voy a dar a conocer mi nombre. Te voy a revelar mi nombre. Te voy a mostrar mi nombre. En la Biblia, cuando nos habla de los nombres, desde el nombre de Dios hasta el nombre de una persona o hasta el nombre de un lugar, siempre el nombre está relacionado con algo que describe, ya sea un lugar, describe a la persona o nos describe algo de Dios. Por ejemplo, en la Escritura, Dios no solamente tiene un solo nombre, o sea, no se ha mostrado con un solo nombre, un nombre en particular. Hay muchos nombres que posee Dios. Y cada uno de los nombres de Dios nos está revelando virtudes, atributos, características, cosas que nos hacen conocer más a Dios. Bueno, Dios le estaba diciendo esto a Moisés: voy a proclamar mi nombre, el nombre de Jehová, delante de ti. Esto quiere decir que Dios le estaba diciendo a Moisés: me voy a dar a conocer a ti. Y no hay persona que pueda decir: yo ya conozco a Dios, yo ya conozco todo lo que necesito conocer de Dios. No se puede dejar de conocer a Dios, es decir, de conocer cosas que realmente despiertan una admiración, que cautivan tu vida, que anclan tu vida a Cristo, a Dios, que anclan tu vida a las cosas espirituales, que te hacen reconocer a Dios, adorarlo, rendirle culto, exaltarlo, bendecir su nombre, agradecerle, levantar su nombre en alto, aunque te inspiran a tener confianza, fe, valentía para hacer la voluntad de Dios, servirlo a Dios. Cuando tú conoces a Dios, todo eso se desata en tu vida. Pero cuando tú no conoces a Dios, ni conoces el nombre de Dios, tu vida está, discúlpame, tu vida está inútil. Tu vida, si eres un creyente, está paralizada. Estás pasmado. Estás desanimado, estás paralizado, tu vida se ha estancado, tu vida se ha quedado atorada, no conoces realmente a Dios. Estás conformado, estás pasivo, estás tibio. Si tú no conoces realmente a Dios, tu vida está paralizada. Porque una persona que conoce a Dios, mira, está activa, está presente, conociendo el corazón de Dios, conociendo a Dios, y está actuando, ya sea para bendecir a su esposa, sus hijos, para bendecir en su trabajo, para bendecir a los que están a su alrededor, para hacer la obra de Dios, para servir, para ministrar, para compartir las verdades de Dios, o hasta para cantarle un canto en su casa. Hasta para adorar a Dios aún por cosas muy sencillas, para reconocer a Dios, para levantarse en la mañana y reconocer lo que Él es, darle gracias, exaltarlo, bendecir su nombre, poner en alto el nombre de Dios, darle gracias por las cosas que tiene o aún por las que no tiene, agradecerle por las luchas y las tentaciones, aún pidiendo que Dios lo santifique y lo limpie. Por cuanto conoce el nombre de Dios, esa persona está actuando, está activa. Pero si la persona no conoce el nombre de Dios, mira, es una persona con religión, es un religioso, es una persona acostumbrada a ciertas rutinas, monotonías en su vida, pero su vida realmente no ha conocido, en su vida no conoce a Dios. No conoce a Dios. Conoce la religión, se ha acostumbrado a la religión,
pero no conoce a Dios. Moisés anhelaba precisamente aún no solamente conocer a Dios. Moisés anhelaba ver más de la gloria de Dios. Le dijo a Dios, déjame ver tu gloria. Tú lo ves en el verso 18. Entonces le dijo, te ruego me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. Esa era la oración de Moisés. ¿Cuál es tu oración, hermano? ¿Cuál es tu oración, amigo, amado, que estás en este lugar? ¿Cuál es tu oración? ¿Qué le estás orando a Dios? Moisés le oraba, déjame ver tu gloria. Ahora, no son cualquier palabras las que estaba pidiendo Moisés. Moisés no había visto la zarza ardiente, pregunto. ¿No había visto la gloria de Dios? En la zarza, una zarza que no se consumía, algo que estaba pasando ahí sobrenatural, una obra hermosa de parte de Dios, donde Dios le hizo un llamado muy particular y muy especial. Eso era para traer el alma de Moisés y para bendecir su vida y para mostrarle sus planes y sus propósitos, el proyecto que Dios tenía sobre Moisés y para mostrarle precisamente de su nombre, el poder de Dios, la gloria de Dios, mostrar el nombre de Dios. Pregunto, ¿Moisés no había visto las plagas en Egipto? ¿Moisés no había visto el sustento de ese pueblo en el desierto? ¿La apertura del Mar Rojo? ¿Ya había visto la gloria de Dios? Moisés ya había visto la gloria de Dios, pero anhelaba ver más la gloria de Dios. Y esto hace ver precisamente cómo es el corazón de una persona que está en comunión con Dios, está queriendo ver más de Dios en su vida. Hermano, amigo, amado, que estás en este lugar, ¿estás conformado con tu estado espiritual? ¿Estás conformado a ver las cosas como las has visto y estás acostumbrado a pensar como lo has pensado hasta este día? Tú no estás conociendo a Dios. Tú no conoces a Dios. Dios nos lleva a buscar más de su presencia y más de su gloria en nuestras vidas. Te ruego, muéstrame tu gloria, le decía Moisés a Dios. Por si fuera poco lo que había visto. No era poco, eran unas grandes obras de parte de Dios, plaga tras plaga, viendo Moisés cómo venía una plaga, o él oraba a Dios y entonces esa plaga era quitada. Después venía otra plaga y así 10 plagas. ¿Eso no mostraba y manifestaba la gloria de Dios? El cómo Dios se compadeció de esos millares de personas cautivas, miserables, pobres, desnudos, miserables en esa vida que estaban en Egipto, y Dios los sacó y los libertó, y además destruyó a sus enemigos en el Mar Rojo cuando parecía que no podían ya avanzar más, y Dios les abrió brecha en el mar. Además les abrió brecha en el desierto, les sustentó, les proveyó el agua y el alimento necesario. ¿No había visto la gloria de Dios? Cuando un creyente se conforma a lo que ha visto a ese momento, mira, está dejando de conocer a Dios, y eso es un grande peligro. Eso es un grande riesgo, porque la vida de ese creyente se va a entibiar, se va a paralizar espiritualmente. Quizás será de aquellas personas que queden postradas en el desierto, como les pasó a muchos israelitas. Quizás será de esas personas que en algún momento otra cosa les cautive, como también les pasó a los israelitas en el desierto. Anhelaban las cosas que tenían otras naciones y se quejaban en contra de Dios. Tuvieron miedo cuando era el momento de tomar la tierra prometida. Sus corazones, sus emociones, sus sentimientos pudieron más precisamente que la fe y lo que Dios quería hacer en ellos. Cuando una persona realmente conoce a Dios, mira, ¿sabes qué va a brotar de su vida? Siempre hay expresiones de adoración a Dios. Eso es lo que hizo Moisés. Cuando Dios manifiesta la presencia, su presencia ante Moisés, acontece aquello que le dijo: mira, te voy a poner ahí, en la hendidura, voy a pasar y no vas a ver mi rostro, solamente verás mis espaldas. Y así aconteció. Y cuando entonces Moisés vio eso, dice que bajó la cabeza hacia el suelo y adoró a Dios.
bajó la cabeza al suelo, se postró delante de Dios y lo adoró. Cuando una persona conoce realmente a Dios en comunión, mira, en tu comunión debe de haber expresiones de adoración a Dios. Donde tú estás dándole gracias, donde tú le dices cuánto le amas, donde tú le dices a Dios, Señor, te necesito, mi vida sin ti no vale nada. Y distintas expresiones donde estarás manifestando precisamente el que Dios es el todo para ti. Ahora, Dios quiere llevarnos a eso porque la Escritura dice que el Padre busca tales adoradores. Y si tú no adoras a Dios en tu comunión, hermano amado, tu comunión con Dios se va a enfriar. Te vas a olvidar de aquel que te santificó, te vas a olvidar de aquel que te lavó y te limpió de tus pecados. Te vas a olvidar de aquel personaje, de aquella persona que lo ha dado todo por ti. Vas a dejar de mirar su grande amor y vas a ver más grande la prueba, la lucha, la tentación, el pecado. Vas a perder de vista a aquel que te ha enamorado y te ha cautivado y te ha seducido, y cuando Cristo vino a tu vida no tuviste argumentos, ni pretextos, ni excusas, no tuviste alguna cuestión con la cual decirle, Señor, dame más tiempo. Todo estaba realmente perdido, es decir, no había argumento con el cual excusarte de Dios. Señor, aquí estoy, te entrego mi vida. Te vas a olvidar de eso. En una comunión con Dios, Dios busca adoradores. Y mira, no seremos tenores, no seremos los mejores cantantes, pero sí habrá palabras que salgan de tu corazón, con las cuales realmente estés reconociendo lo que es Cristo para ti. Palabras donde le expreses lo que deseas, lo que Él es para ti. Expresiones donde lo exaltes, lo alabes. Reconozca su virtud, sus cualidades, vea su hermosura, veas lo precioso que es Jesús. A lo mejor ya hasta se te está olvidando que Jesús es precioso. A lo mejor ya hasta se te está olvidando que Cristo es el que ha cautivado tu alma. Cuando Moisés estuvo en comunión con Dios y vio la presencia de Dios, Dios se manifestó a él. Mira, no quedaron palabras en Moisés. Lo que hizo fue inclinar la cabeza y bendecir a Dios. Solamente alabarlo, exaltarlo. Cuando tú estás en una comunión verdadera, también Dios está buscando, hay un propósito en esa comunión, y es ser transformado. Vamos a ver lo que dice aquí Éxodo capítulo 34, el verso 29. Éxodo 34, verso 29 dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Esto es un evento muy hermoso. Moisés, después de estar en el monte Sinaí, ¿recuerdas las palabras de Dios que le había dicho a Moisés? Preséntate delante de mí en la cumbre del monte. Y Moisés lo hizo. Y después de estar en la presencia de Dios, cuando Moisés descendió, dice aquí, Moisés no se había dado cuenta, no se había percatado que al estar en la presencia de Dios, hablando con Él, el rostro, la piel de su rostro resplandecía. ¿Eso sabes qué representa? Representa precisamente la transformación y el cambio que hay en la vida de una persona cuando está en comunión con Dios. Amado, amigo, si tú buscas realmente una comunión con Dios, se va a ver en la transformación. Vas a ser menos enojón. Ya no vas a ser aquel borracho de antes. Ya no vas a ser aquel fornicario. Ya no vas a ser aquel adúltero.
Si realmente estás en una comunión con Dios y alcanzas la comunión con Dios, vas a estar en una transformación. No vas a ser aquel religioso que se pasa muchos años en una congregación, en una iglesia, en un templo, de culto en culto, de reunión tras reunión, y no pasa nada en su vida. No hay transformación, sigue siendo el mismo, y a veces algunos son peores. Más les valiera no haber conocido, dice la Escritura. Más les valiera no haber conocido. Algunos se vuelven hasta un estorbo, no solamente para que otros entren, se vuelven un estorbo para su propia familia, para que no entren los suyos. Son una persona que está obstaculizando la entrada en el reino de Dios de otros, como le dijo Jesús a los fariseos: ni entran ni dejan entrar. Si tú no estás en la presencia de Dios, no habrá una transformación. Serás la misma persona, serás la misma madre desesperada, serás el mismo hombre pusilánime, serás la misma persona cobarde a las cosas de Dios, serás la misma persona que no quiere tomar decisiones con Dios, mundana, abrazando el mundo, cautivado por las cosas de este mundo. Por eso el mundo te ha cautivado, porque le has dado el tiempo, porque le has rendido tus fuerzas, porque has buscado lo de este mundo, porque estás atrapado en los engaños y en las mentiras del mundo, siguiendo las cosas del mundo, y no te has dado el tiempo de buscar a Dios, de considerar las cosas de Dios. Así como tu alma va a encontrar realmente el ser transformada, no vas a tomar decisiones con Dios. Vas a permanecer en ese estado espiritual. Vas a quedarte en un estado de parálisis, de una parálisis espiritual en tu vida, y pasarán los años y verás a otros transformados, y verás a otras personas que avanzan más que tú y que ya llevan a lo mejor la delantera en tu vida espiritual. Y no hay los cambios en ti. Sigues siendo la misma persona. Eso no es conocer a Dios. Eso no es tener comunión con Dios. La comunión te va a llevar a una transformación verdadera. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vuelvo a darle lectura, 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando hay una comunión real, verdadera con Dios, hay una transformación en tu vida. Y esa es la transformación y las cosas que pedía Moisés seguramente. Señor, muéstrame tu gloria. O sea, haz una grande obra en mi vida. Cámbiame, Señor. Necesito un cambio, necesito una transformación, necesito esto en mi vida, Señor. Necesito ser diferente, necesito cambiar, necesito rendirme a ti, necesito dejar el pecado, necesito humillarme en tu presencia, necesito dejar las apariencias, necesito dejar ese lado oculto de mí, Señor, necesito ser uno. Por eso dice aquí, a cara descubierta. Está hablando de gente honesta, está hablando de gente transparente, está hablando de gente que sea sincera con Dios, está hablando de personas que reconocen su condición delante de Dios y dicen: Señor, yo soy así, yo soy me encuentro en este estado espiritual, he sido un hipócrita, he sido una persona falsa, he sido un hombre mentiroso, he sido un hombre adúltero, he sido un fornicario, he sido esta persona, y tú te abres de cara a cara con Dios, y cuando haces eso, entonces viene la gracia de Dios. Ahora, lo más hermoso de la comunión con Dios es lo que le dijo Dios a Moisés. Vamos a ver aquí en el libro de Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, el verso 17. Que mira lo que dice aquí Dios. Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho. Eso quiere decir que las oraciones de Moisés eran contestadas. También haré esto que has dicho. No está hablando de un Dios que se pone a merced y a servicio de una persona. Está hablando de un Dios que conoce quién es el que le pide.
que ha tenido también Dios una comunión con esa persona. Él ha tenido comunión conmigo, yo tengo una comunión con Él. También haré esto que has dicho. Sigue diciendo, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Es una persona que sabe llegar al corazón de Dios. Sus oraciones son contestadas. Encuentra la gracia de Dios en su vida, sale de la tentación, sale de la lucha, sale de la angustia, sale de la tristeza, encuentra el socorro oportuno, como dice la Escritura, alcanza la gracia porque se ha sentado, se ha acercado al trono de la gracia y ha hallado gracia delante de Dios. Dios extiende su cetro para bendecirlo, para animarlo, para fortalecerlo, para darle lo que necesita y su nombre sea glorificado en esa vida. Pero más allá de esto, mira, todavía es algo más profundo. Dice aquí este verso, y te he conocido por tu nombre. Te he conocido por tu nombre. Esta frase está hablando de una persona que conoce, en este caso a Moisés. Dios conoce a Moisés y no solamente conoce que se llama Moisés. En la Biblia el nombre representaba conozco el todo de ti. En una ocasión, por ejemplo, Jacob, orando, le dijo al ángel de Jehová, dime cuál es tu nombre. El nombre en la Escritura es algo muy importante. ¿Cuál es tu nombre? Dame a conocer tu nombre. El nombre implicaba conocer a la persona, tener una autoridad, tener poder sobre esa persona. Representaba precisamente que la persona se revelaba, se mostraba y podía obtener de él la gracia. En otro caso, Gedeón también ora al ángel de Jehová y le dice, ¿cuál es tu nombre? En la Biblia el nombre no es solamente decir, se llama Pedro, se llama Juan, es Julio, es Jacobo, es Andrés, es Francisco, es fulano de tal, es Adán, es a lo mejor Leonardo. No es solamente mencionar un nombre. El nombre representa conocer a esa persona en intimidad, o sea, en lo más profundo. Una relación muy estrecha, una relación muy profunda. Y esto estaba diciendo Dios de Moisés, y te he conocido por tu nombre. Dios sabía cómo actuaba Moisés, quién era Moisés. Sabía cuántas cosas había vivido Moisés, cuántas cosas había oído del pueblo, sabía cuántas pruebas había sido puesto. Cuando el mar estaba delante de ellos, seguramente sentías miedo. Sabía los miedos de Moisés, sabía sus preocupaciones, sabía sus cargas, sabía lo que había en el corazón de Moisés. Moisés había entrado a la presencia de Dios y se había abierto cara a cara con Dios. Dios le dice, te conozco por tu nombre. Qué precioso es que Dios te llame por tu nombre. Es muy precioso. En una ocasión está el caso de un hombre también, que desde muy chico estuvo en el templo, en el tabernáculo. Fue llevado desde niño al tabernáculo. Su madre quería que fuese un hombre que sirviera a Dios. La madre lo había pedido con tanto lloro que le dijo a Dios, Señor, si tú me lo das, te lo voy a entregar todo, toda su vida se la va a ser para ti. Es un hombre llamado Samuel. Y dice la Escritura que estaba en la presencia de Dios, ministraba a Dios. Inclusive dice la palabra que que este hombre Samuel estaba en el templo, estaba en la presencia donde estaba el arca, dormía ahí. Ahí era su morada, ahí vivía, ahí estaba alojado, y una ocasión oyó la voz de Dios, aunque en ese momento no sabía que era Dios el que le hablaba. Samuel, Samuel. Y él se levantaba e iba a buscar a Elí, pensaba que era Elí el que le llamaba. Y así en 3 ocasiones pasó que él escuchó, entre el sueño escuchó su voz y se paraba e iba a buscar a Elí, pensando que Elí le estaba llamando. ¿Sabes qué precioso es que Dios te llame por tu nombre? Es muy precioso, porque habla que Dios te conoce,
Eso quiere decir que Dios sabe quién eres tú. Y así llamó Dios a Samuel. Así llamó Dios a Moisés, y a Moisés le dijo: mira, te he conocido por tu nombre. Hermano, amado, ¿Dios te conoce por tu nombre? ¿Ha sido tu comunión con Dios que Dios puede decir esto en tu vida: te conozco por tu nombre? ¿Qué intimidad, qué comunión tienes tú con Dios en este momento? ¿Hasta dónde ha llegado tu relación con Dios, tu relación, tu comunión con Dios? ¿Hasta dónde es tu relación con Dios? ¿Dios puede decir esto de ti? ¿Te conozco por tu nombre? Entonces, ahí tú puedes identificar tu necesidad de buscar una comunión más profunda con Dios. ¿Te ha hablado por tu nombre? Yo quiero decirte que en parte sí, Dios nos ha hablado por nuestro nombre. Pero como en un inicio lo hizo con Moisés, lo llamó por su nombre, en la zarza le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Aquí ya después, varios años después, entonces vemos a un Moisés que tenía una comunión más profunda con Dios, y por eso Dios le decía: he conocido tu nombre, te conozco por tu nombre. Está el caso de un hombre, un testimonio. Era un vagabundo, era un mendigo en un parque allá en Nueva York. Este hombre en una noche, en una madrugada, abrió sus ojos, perturbado, inquieto, y cuando abrió sus ojos volteó hacia el cielo y miró las estrellas. Y al mirar las estrellas vino un pensamiento a su vida: cuán grande era el cielo, cuán hermosas eran esas estrellas, y de ahí fue siendo guiado a la existencia del Creador. Hay un Dios, existe Dios, y esos pensamientos vinieron a su vida. Quiero decirte que este hombre, estando en ese lugar, posteriormente él fue y buscó un lugar donde acercarse a las cosas de Dios. Fue a un templo, fue a un lugar de reunión, y entró a ese lugar, y entonces se postró delante del altar y le dijo: Jesús, yo soy Jim. Se levanta el hombre y sale de ese lugar. Al día siguiente regresa, y las mismas palabras, llega hasta el altar, llega delante del altar y le dice: Jesús, yo soy Jim. Y esas eran las únicas palabras con las cuales clamaba a Dios. Lo hizo en 3 ocasiones. Después se entera el pastor que estaba entrando un hombre a ese lugar, no lo conocieron y dijeron: bueno, al día siguiente lo voy a esperar y voy a hablar con él. Ya no vino el día siguiente. Se enteran que estaba en un hospital, que había sido atropellado, y llegan a visitarlo a ese lugar. Cuando llegan a ese lugar, lo ven con un rostro diferente a ese vagabundo. Y les dice: esta mañana ha venido Jesús y se ha acercado a mí y me ha dicho: Jim, yo soy Jesús. Se le mostró por su nombre. Él conoció mi nombre, yo conozco su nombre, y eso es lo que había hecho una transformación en este hombre. Tú necesitas conocer a Dios, y para eso necesitas estar en una comunión con Dios. Nuestra comunión con Él no debe ser cualquier comunión. Somos invitados a tener una comunión profunda con Dios. Yo quisiera invitarlos a que cerremos nuestros ojos, por favor. Hoy cierra tus ojos. Dios dijo de Moisés: te he conocido por tu nombre. Cuán hermoso es que Jesús algún día nos diga esas palabras: yo te he conocido por tu nombre. Pedro, Gabriela, Juan, María, Berta, Jacobo,
Julia, Blanca, Nelly, y que estés escuchando el nombre de Dios, refiriéndote, hablándote Dios a ti. Marcos, Andrés, escuchando el nombre de Dios en tu vida. Dios hablándote. Beatriz, Angélica, Graciela, Ángeles, nombrando Dios tu nombre y diciéndote: yo te he conocido por tu nombre. Quizás esa es la forma en que empiezas tú a entablar una comunión con Dios, diciéndole: Señor, aquí estoy yo. Señor, tú me has conocido por mi nombre, tú sabes quién soy yo. Como ese hombre, ese vagabundo, yo soy Jim, le decía, yo soy Jim. Había una necesidad de que Cristo se revelara a su vida y se diera a conocer. Seguramente hay una necesidad en tu vida y la necesidad es de que tú tengas una comunión con Dios. Y te he conocido por tu nombre. Es un privilegio que Dios pueda referirse a ti. Él te conoce. Quizás muchas veces te ha hablado por tu nombre, pero a lo mejor tú no has prestado atención a esos llamados. Él te conoce bien por tu nombre. ¿Tú lo conoces a Él? ¿Has tenido una comunión con Dios? ¿Tienes una comunión con Él? ¿O estás en oscuridad y en tinieblas en ese punto, en ese tema? ¿Aún siguen las dudas gobernando en tu vida? ¿Aún la tentación te ha sometido? No has conocido el nombre de Dios. No has estado en una comunión con Él. Aún las cosas de este mundo siguen cobrando tal fuerza y aún mayor fuerza que el día de ayer, que la semana pasada. Cobran fuerza en tu vida y te someten, te sujetan. Estás subordinado a esas cosas. Es porque no has conocido al Dios que liberta. Es porque no has conocido a aquel Dios que puede cambiar y transformar tu vida. Hoy tienes que venir a cara descubierta delante de Dios. Confiésale tu pecado. Dile cuáles son tus pecados. Quizás ese es el primer paso que tienes que hacer. Reconoce aquellas cosas en las que has vivido. Reconoce aquellas cosas en las cuales tú estás metido. Y dile a Dios que te ayude. Dile a Dios que te perdone tus pecados. Hoy dile a Jesús. Hoy preséntate delante de Él y dile cuál es tu nombre. ¿Cómo has sido? ¿Cómo has vivido? Aquí está Jesús en medio de nosotros. Aquí está su Santo Espíritu. Dios quiere llevarte a una comunión verdadera, real, profunda con Él. Y para eso necesitamos entender que Él se revela a nosotros, quiere revelarse, mostrarse. Él quiere llevarnos a su santuario, a su monte. Quiere llevarnos a su presencia. Él despierta en nosotros propósitos de darle a Él toda gloria, de anhelar ver más de la gloria de Dios, de ser transformado.
Y si tu vida está conforme y te sientes a gusto, es porque no has estado en comunión con Dios. Necesitas buscar en Dios ese cambio, esa transformación. Si hoy tu anhelo es entrar en comunión con Dios, pídeselo. Pídele perdón por tus pecados. Escucha este canto también. Medita en lo que dice la letra. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Medita en lo que dice y habla con Dios. Quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Hoy puedes humillarte delante de Dios y pedir esto. Para vencer. Quieres pasar al frente, estar en tu lugar, ponerte de rodillas, pararte. Hoy clámale a Dios. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Dame poder, Sí, Señor. para vivir. Ven, Jesús. Dame poder para vencer. Dios nos está invitando a tener una comunión profunda, verdadera, real con Él. Es necesario que podamos tener esa comunión con Él. Que vengas delante de Dios, presentarte con Él. Que estés delante de su monte santo. Que estés delante de su presencia. Que estés buscando la oportunidad de que Él hable a tu vida, se revele y se muestre.
aún de que Él esté transformando tu vida, como dice la Escritura, llevándola de gloria en gloria. Y eso es solamente cuando tú entras en una comunión con Él. Haz a un lado la rutina, haz a un lado la monotonía. Deja aquellas cosas que realmente te han estado estorbando en una comunión con Dios. Deja tu lugar, deja aquellas cosas que te estorban. Deja tu comodidad, deja aquellas cosas que te han estado obstaculizando. Aún abandona tus pecados que te han estorbado para tener una comunión con Dios. Deja esos pecados, porque esos te impiden que te acerques a Dios. Tu misma conciencia manchada, culpable, acusándote, no te dan la libertad de acercarte a Dios. Mejor deja aquellas cosas. Deja eso que ofende a Dios. Abandona tus pecados. Deja aquel afán que te ha estado estorbando y te ha estado robando el tiempo que le merece a Dios, que es de Dios. Deja aquellas cosas que te han estado quitando la oportunidad precisamente de estar en comunión con Dios. Quizás por eso tu vida se siente débil, flaqueando, sin comprender muchas cosas, sin poder pasar y librar la tentación, sin poder vencer en la prueba y en la lucha. Tu alma cautiva, tu alma afligida. Dios te ha conocido por tu nombre. Dios quiere conocernos por nuestro nombre. Quiere llamarnos por nuestro nombre y nos llama a tener una comunión con Él. Y Él nos llama a que nos acerquemos a cara descubierta. Sí, Señor. Que nos acerquemos a su presencia. Roguemos de Él su favor y su gracia. Ojalá hoy tu corazón despierte a buscar y anhelar estar en esa comunión. Que hoy, como dice este canto, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Sentirte junto a mí, quizás eso es lo que no has sentido en este tiempo, la presencia. No hay gozo, no hay vida en ti, hay insatisfacción, hay frustración, hay desilusión, hay resentimiento, hay amargura, hay coraje en contra de la vida porque no has experimentado la presencia de Dios. Puede más el pecado en tu vida que la gloria de Dios, y no porque a Dios le falte poder, sino porque tú no has buscado su gloria. Aquí está el Señor y puede ayudarte. Hoy pídele perdón. Hoy busca su presencia. Hoy pídele, ayúdame en una comunión contigo, Señor. Llévame a tener una comunión contigo. Hoy es un día en el que Dios quiere restaurar la comunión contigo. Él quiere darse a conocer. Él quiere llevarte a tener una comunión. Hoy dile a Jesús que te ayude, que te acerque cada vez más. Dile a Jesús, yo quiero estar cerca de ti, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, Señor, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú.
saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Sí, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Señor. Necesitamos Dios, más de ti, Señor. cuán buen alfarero. Aquí Por está favor, nuestra Señor, vida, Señor. Quebrántala. quebrántame, Transfórmanos, transfórmame, Señor. moldéame a tu Moldéanos, imagen, Señor, según tu voluntad. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar, Señor, y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Así es, Señor. Saturarnos de tu espíritu, Señor. Poder reflejar al mundo tu gloria, tu amor, tu amor, tu gracia, Señor. y reflejar al mundo, Reflejar tu presencia, Señor. Ayúdanos, y Jesús. reflejar al mundo. Ven a traerte tu gracia entre nosotros, Señor. Ven a llevarnos a esa comunión profunda, íntima contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor. Queremos ser atraídos a ti, Señor. Queremos correr a tu presencia, Señor, y ser refugiados en ella, Señor. Padre, poder estar contigo, Señor, en cada momento. Poder estar contigo aún cuando pasa el momento de la prueba, de la lucha, la tempestad, Señor. Hallar en ti ese refugio, Señor. Socórrenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Dirige nuestra vida, transfórmala, Señor, para tu gloria, para que tu luz resplandezca entre nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo,
Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, mi Dios, en ti confío, aleluya, mi Dios, en ti confío. Así es, Señor. Gracias, Jesús, en ti podemos confiar, en ti podemos echar nuestra carga, Señor, en ti podemos descansar, Señor, en ti podemos echar nuestra ansiedad, Señor, en ti podemos encontrar perdón, Señor, para nuestras almas, en ti podemos encontrar salvación, Señor. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Ayúdanos a estar en tu presencia, Señor, a buscar esa comunión, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Señor. Te agradecemos, Señor. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos, Señor, por tu misericordia y tu favor sobre nosotros, por tu amor, tu paciencia, Señor, por tus cariños, Señor, por tu bondad, Señor, por tus cuidados tiernos, Señor. Sí, Señor. Por tu misericordia, como dice la Escritura, Jesús. Tendrías misericordia del que tienes misericordia, Señor. Porque, Señor, hasta este día tú has librado nuestras almas, nuestras vidas. Has librado, Señor, Padre, nuestra vida del pozo, Señor. Has librado nuestra vida de la angustia. Gracias, Jesús, porque te has acercado a nosotros, Señor. Gracias porque te acercas, Señor, a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús.